Hoy es el día en que Mendoza, por cuestiones electorales, termina su maratón de campaña. Mañana será la veda y apagará un poco el fuego cruzado. Se supone, vendrán horas de reflexión para los mendocinos. Una vez más, elegiremos al gobernador de la provincia por los próximos 4 años. Y al finalizar esta jornada, me sentaré frente al Paco, el gobernador de Mendoza. El mandatario que arrastra el desgaste de 8 años de peronismo en el poder político en el desierto. Quiero conversar de todo este tiempo y del tiempo que vendrá, de las épocas buenas y de las malas. La evaluación de su gobierno no la voy a hacer yo, en todo caso, la harán los mendocinos el domingo 21 cuando voten por la continuidad o por probar con otros. Solo sé que este jujeño de pocas pulgas estuvo en la cima, subido como una mula con carga pesada, y que pegó un par de resbalones, que hubo algunos que intentaron atajarlo en la caída y otros que lo dejaron pasar en la rodada para que el golpe fuera más contundente. Es el gobernador, y al gobernador se le habla y se le pregunta mientras esté en funciones como gobernador. También se le reclama, porque para eso fue elegido, para reclamarle por derechos y justicias. El Paco es un hombre polémico, gruñón. Eso es al menos lo que dicen en los pasillos. Pero la calentura también juega, a veces a favor y otras en contra. Tal vez eso charlaremos. ¿Qué calenturas le jugaron a favor y en contra en estos 4 años? ¿Cómo se imagina a futuro y qué cree de su gestión le ha dejado a los mendocinos? Las deudas, los deudos, los beneficiados, los olvidados. El silencio y la soledad del que se va. El Paco Pérez. Ahí va. Buenas noches, Paco. Bienvenida. Buenas noches, Marcelo. Gracias a vos, a todo tu equipo de producción, por esta invitación. Te trato de Paco porque no me sale decirte, aunque sos el gobernador de la provincia y bueno, eso reviste obviamente un carácter especial, pero... Sentiste cómodo porque me siento cómodo mis hijos me Paco. llaman Paco. Sí. Soy un amigo más, no el padre. Está muy bien. Todo el mundo Paco, de que tengo uso de razón. Mi papá le decían Paco a tu y a mi viejo abuelo. le Sí, mi papá tenía un solo nombre, Francisco, y mi abuelo, que era de Málaga, España. Ah, mira. A los Francisco, depende de la zona de España, le dicen Paco o Pancho. Claro. Mi abuelo era de Málaga y bueno, de ahí heredo el Paco. Y un poco Sí. el acuerdo que tuvimos con Celina cuando nació nuestro primer hijo, que es Francisco, a ella le gustaba mucho el nombre Francisco, pero con la idea que le dijéramos Francisco. Así que todos le decimos Francisco, Sí, y en la medida tratamos de evitar esa tendencia de amigos o de la familia del Paquito. Claro. Entonces no, en todo caso Francisquito, pero Francisco. Escúchame, Paco, ya que hablaste de tu viejo fue intendente de San Salvador de Jujuy. De San Pedro, una San localidad Pedro. a 40 kilómetros donde hay un ingenio azucarero muy grande. Mi papá es oriundo de ahí, eran Sí. 3 hermanos, un hermano mayor, una hermana menor, radioaficionado el hermano mayor. Mis abuelos tenían un bazar de ramos generales en San Pedro y la hermana menor docente. Mi papá fue el único que pudo ir a Córdoba a estudiar, estudió odontología y ahí conoció a mi mamá que estudiaba bioquímica. Se ponen de novio y mi abuela materna, cuando se entera, la hace regresar, dejar de estudiar a mi mamá, y ahí mi mamá estudia en María Auxiliadora, docente. Sigue insistiendo mi papá, se casaron, mi abuelo Luis Humberto
Palmieri, tuvo la primer farmacia de San Martín, la farmacia Belgrano, y se casaron y se fueron a vivir a Jujuy. Nacieron mis dos hermanas más grandes, 9 y 11 años, Marta e Isabel. Ahí mi papá fue intendente por el Movimiento Popular Jujeño, que es un desprendimiento como el lencinismo acá en Mendoza, Claro. del radicalismo, y con Horacio Guzmán, un gran, digamos, caudillo jujeño en su época. Después vino María Cristina Guzmán, y mi papá fue diputado e intendente en la época de Ilia y Frondizi. Yo siempre digo que mi papá siendo radical y mamá demócrata, porque la familia de mi mamá todos eran demócratas en San Martín, me hicieron peronista. Che, Paco, ¿y cómo ha sido llevar adelante tu vida de estudio, esfuerzo, bueno, el desarrollo de tu carrera política, la formación de tu familia, con el recuerdo de tu vieja? Vos fuiste, digamos, un niño que quedó sin madre a los 5 años. Sí, así es. Me atacás el área sensible. No, yo, a ver, creo que la vida siempre compensa, fue dura al principio, de sufrimiento. Como te digo, apenas nací, a los 9 meses, mi mamá no quería vivir más en Jujuy, se volvió, y a mi papá no le tocó otra que volverse acá a San Martín y empezar de cero. Nos ayudó mucho la familia de mi mamá y un grupo de odontólogos que hicieron una vaquita y le ayudaron a comprar la casa de calle Las Heras en San Martín a mis padres. Pues en esa época el crédito no existía, y con la diferencia con el departamento que vendieron en Jujuy. Yo estaba en jardín de infantes, 5 años, mi mamá era maestra de 3er grado, 39 años, falleció rápidamente de un derrame cerebral, un ACV, como se le denomina técnicamente, provocado por una anemia aplástica, que es una leucemia, un cáncer a la sangre, que en esa época hoy se cura con trasplante de médula. En esa época no existía esta situación. Me criaron mis dos hermanas, 9 y 11 años, en esa época tenían 13 y 15 años, mis hermanas la sufrieron mucho, y mi papá no se volvió a casar, así que, bueno, me criaron ellos, mi viejo laburando mucho, en centro de salud, en el hospital, en su consultorio, y después mis hermanas estudiaron, se recibieron en San Martín, una empezó a estudiar abogacía, la otra odontología. Yo entré al secundario, que fue al liceo, y cuando estaba saliendo de 5º año, mi papá lo operaron de la columna y ahí se le declaró la diabetes. Con la diabetes se le corrió la mielina, que es una cobertura que tiene el nervio ciático, y le empezó a provocar dolores muy fuertes, que no lo calmaba ningún calmante, solo el Tengesic, un derivado directo de la morfina. De la morfina. Y terminó teniendo una adicción muy fuerte a ese medicamento, así que primero era en la cola, los analgésicos, después en los brazos, así que la pasó muy mal los últimos 7 años de su vida. Falleció a los 64 años, en el año 90. Yo tenía 20 años. Tú eras re joven, re Sí, pibe, 20 años. Yo venía de una juntada de amigos de fin de año. Mi pieza estaba enfrente de la de mi viejo y sentí un ruido. Después de Navidad, Año Nuevo, él había hecho varios desarreglos de dulce, mantecol, bueno, estas cosas se comen a fin de año. Hice un coma diabético, hice un paro cardíaco. Lo sacamos ahí con mi hermana y yo, fue bastante traumático porque enfrente estaba el ESI, entonces lo sacamos y llegaron, lo rehabilitamos, pero después sufrió una recaída el 4 de enero del 90 y falleció. Ahí empecé un poco a deambular en la vida. Ese último tiempo... ¿A qué le llamas deambular? Mi hermana Marta dejó la facultad de abogacía para dedicarse a cuidarlo más a mi papá y a trabajar en los quehaceres de la casa,
para que yo terminara de estudiar y mi hermana Isabel, que estaba más avanzada en la Facultad de Odontología, se recibiera. Así que ahí se recibió Isabel y empezó a tomar el lugar de mi papá en el consultorio y bancar la casa un poco, ¿no? Y yo deambular, lo primero, esa cosecha de enero del 90, un amigo, Chacho Guerrero, que hoy está casado con una dirigente vitivinícola, Gabriela Lizana, me prestó un camión y fui chofer de transporte de fruta en fresco, que hacíamos de la finca a la fábrica y de la fábrica al frío. Después empecé a trabajar, yo estudiaba Derecho, cobraba una pensión hasta los 21 años de mi mamá y estudiaba Derecho acá en la Facultad de Derecho, pero la verdad que no fue muy fuerte lo de mi viejo y la pasaba mal en mi casa. Y bueno, y la verdad que rendí una sola materia en el último año y mi mejor amigo, que se llama Julio Vitar, que hoy es camarista penal de menores, camarista penal, no de menores, camarista penal en San Rafael, él estudió 4 años en ingeniería y abandonó y se pasó a abogacía y se fue a Santa Fe. Y me dijo, venite al litoral, que acá se te va a abrir la cabeza. Entonces le decía, che, pero una cuestión económica, no te da problema, yo te banco el primer tiempo y después acá vas a zafar. Así que bueno, mi hermana me mandaban una encomienda semanal, quincenalmente con comidas, con café, té, arroz, fideo. Y desde que llegué a Santa Fe laburé, me repartía diarios los días domingos, porque el diario de Buenos Aires te daba el 50%, entonces si un diario salía a 2 pesos te quedas con 1, se los repartía a los profesores. Los viernes, sábado y domingo laburaba en boliches de barman, laburé, ahora que está de moda, del Cel, en un boliche que él tenía, laburé en un café literario que se llamaba Sashmo, laburé en un café también que se llamaba Miami, no Miami, Miami, que estaba a la vuelta del departamento de la pensión nuestra, y que siempre como mozo, ¿no? Y que ahí conocí a Carlos Monzón, porque cuando se iba a hacer un estudio, salía de la penitenciaría a hacerse un estudio, se hacía enfrente del café, y iba y yo le servía un liso. En Santa Fe es muy común, el vaso de cerveza se llama liso, sí. y bueno, muy accesible, y todo el mundo toma liso, y como pueden haber las casas de té, en Santa Fe las señoras grandes, coquetas y no coquetas, los domingos a la tarde o los sábados a la tarde se juntan a tomar un liso. Porque Santa Fe siempre tiene una temperatura tropical, sí, digamos, todo el año, ¿no? Clima húmedo. Más húmedo, sí. Así que O sea laburé basurero. Sí. Abrimos la casa de Bordón Presidente con un grupo de santafesinos. Ahí laburé con el Guillermo Carmona. Sí. Y un poco fui el referente del bordonismo. Laburé en la Convención Constituyente del 94, ahí conocí a Cristina. Laburé con Cristina, porque yo laburaba con los convencionales constituyentes de Mendoza, entre los cuales estaba Edgardo Díaz Araujo. Estaba Edgardo Díaz Araujo, Pablo Márquez, el Colorado Braselli como asesor. Y Edgardo Díaz Araujo estaba en la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, que la lideraba Cristina en ese momento, y que perdimos la pelea contra Provincia de Buenos Aires, pelea constitucional, pelea política liderada por Duhalde. Así que se lo mencioné una vez en una charla con Cristina y se acordaba de los asesores de ella y demás. Así que la verdad fue una experiencia muy interesante. No, te iba a decir vamos a hacer un pequeño corte. En estos términos, digo que le hiciste con muchos huevos a la carrera, digamos, le pusiste muchos huevos. De hippie también, esa época de mozo, me dejé los pelos largos, intenté hacer algunas artesanías, ir a vender algo en la plaza. Me la rebuscaba como siempre, pero todo el espíritu de los mendocinos era muy solidario, los entrerrianos y los santafesinos también, muy, muy solidarios, hice grandes amigos que aún hoy los conservo, y bueno, el apoyo de mis hermanas siempre fue
fundamental. Vamos a un corte, Paco.